No ha sido fácil porque para mí como pastor una de las cosas que me cuesta más es venir al púlpito sin la convicción de lo que voy a enseñar. Es decir, enseñar algo con dudas de si lo que voy a enseñar está bien. Claro, obviamente dirías, no lo hago, pero el problema de predicar expositivamente es que cómo te saltas un pasaje. Queda muy raro que de golpe vayamos a otro versículo, nos saltemos un par y la gente empezará, creo que se notaría. Entonces, llegamos a estos versículos que realmente cuando ves los comentarios que se han hecho sobre ellos, la opinión no es la misma. Y eso en el fondo te da un poco de paz. Porque si todo el mundo piensa una cosa y tú piensas otra, es una señal de alerta, algo no anda bien, no puede ser que todo el mundo se equivoque y solo tú veas algo. Si a lo largo de toda la historia de la iglesia se ha enseñado una cosa y yo veo otra, es otra señal de alerta. No puede ser que cristianos durante cientos de años entiendan algo y yo entienda otra cosa. Que reitero, eso es algo muy importante. Miren, el tema de la historia de la iglesia es algo que a la gente no le gusta estudiar. ¿Qué ha creído la iglesia a lo largo de los años? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Qué ha creído la iglesia? Porque realmente evangélicos aparecieron... Los primeros cristianos no eran evangélicos. Los primeros cristianos piensa en el año 100 después de Cristo, no decían yo soy evangélico, yo soy bautista, yo soy pentecostal. Ni siquiera decían yo soy católico. Pero todo eso se fue dando. ¿Te has preguntado alguna vez el por qué? ¿Y cómo sabes que estás en el lugar correcto? Hermano, cada año aparecen nuevas doctrinas, nuevos movimientos, nuevas revelaciones, nuevas iglesias, nuevas denominaciones. Y la gente, de una manera muy poco prudente, cree demasiado rápido en todo. Alguien dijo que el problema del hombre es que es muy fácil de engañar. Y es cierto. El ser humano es muy fácil de manipular. Muy fácil. Por eso las mujeres se vuelven feministas ahora, porque son manipulables. Y lo que la cultura les dice, se lo tragan y lo acaban haciendo, igual que pasa con un montón de cosas. Cuando tú vayas a creer algo que tenga que ver con la iglesia, con Cristo, con Dios, tú debes estudiar qué ha creído la iglesia sobre ese tema a lo largo de los siglos. Porque yo quiero haceros una pregunta antes de entrar en esto hoy, es la siguiente. ¿Dónde crees que empezó la iglesia? ¿Dónde crees que empezó la iglesia? O sea, tú haces parte de una iglesia, de una religión. ¿Dónde empezó tu religión? ¿Dónde? Porque si no lo sabes es peligroso, porque igual eres un mormón, un testigo, estás en una secta y no lo sabes. ¿Dónde empezó tu religión? ¿Quién fundó tu iglesia? Porque los católicos se excusan en eso. Te dirán que la tuya la fundó Martín Lutero. Somos los hermanos separados. Y que ellos no, ellos la fundó Jesucristo, se la cedió a Pedro, que fue el primer papa. Y ellos al menos tienen su historia en la cabeza. Mala y rara, pero la tienen. Pues tú tienes que tener argumentos para responder eso. Si yo creo que mi iglesia es el pueblo de Dios, incluso yo rizaría más. Yo creo que siempre iglesia ha sido el pueblo de Dios hasta en el Antiguo Testamento, pero pongamos que empieza Pentecostés, los discípulos de Jesús, los primeros cristianos, pongamos desde ahí. ¿Hace cuánto de Pentecostés? ¿Hace cuánto de que se empezaron a llamar a los creyentes cristianos? ¿100 años? ¿500? No, ¿verdad? Teóricamente esos cristianos son nuestros hermanos, ¿sí o no? Teóricamente adoran al mismo Dios que nosotros, ¿sí o no? Teóricamente Jesucristo es su Señor como el nuestro, ¿sí o no? Ahora te pregunto, teóricamente debían creer lo mismo que nosotros, ¿sí o no? Mismas enseñanzas, mismos apóstoles, mismos discípulos, misma fe, ¿no? Ahora, sería importante, ¿verdad?, saber qué creía esa gente. Porque si ellos lo pasaron a los siguientes, a los siguientes, a los siguientes, ¿te has dado cuenta que los que vivieron en el año 300 después de Cristo estaban más cerquita en la época de las enseñanzas de los apóstoles que nosotros? ¿Nunca te has preguntado qué creían ellos de lo que recibieron? Porque teóricamente unos lo van pasando a otros y hasta hoy deberíamos seguir creyendo lo mismo.
La gente no piensa en esto. Es más fácil decir, este es el pastor y esta es la pastora. Amén. Hola, pastora, ¿qué tal? ¿Pastora? ¿Desde cuándo hay pastoras? Esa es una pregunta simple. En el año 300 habían pastoras. En el 500 habían pastoras. En el 1000 habían pastoras. En el 1500. Entonces, la pregunta es, si 1950 años de historia dicen no hay pastoras, y ahora desde hace 20 añitos dicen hay pastoras, ¿quién va a tener la razón? ¿Han estado todos los años equivocados y ahora han llegado unos iluminados? ¿O debemos aceptar que estamos marcados por el feminismo, la cultura, y queremos adaptar la iglesia? ¿Habían apóstoles en el año 500? ¿En el año 600 alguien decía yo soy apóstol? ¿En el año 800 alguien decía yo soy profeta? ¿Por qué desde hace unos 25, 30 años, 20 años empiezan a aparecer apóstoles y aceptamos que hay apóstoles? Estudiar la historia de lo que ha creído la iglesia nos da una seguridad. El saber que seguimos creyendo lo mismo que creían los discípulos de Jesús y no estamos en una religión nueva. Por eso os animo a estudiar eso. Cuando yo llegué a este texto, hubo un miedo en mi corazón. Yo entendía algo. Y una de las cosas que trajo más seguridad a mi corazón es que a pesar de las posturas diferentes que hay, la que yo conseguí entender era la que más comúnmente se había enseñado a lo largo de la historia. Y eso me dio cierta paz, aunque es un tema complejo, porque a lo largo de la historia han habido debates en cuanto a su interpretación. Así que hoy vamos a tocar un tema difícil, no fácil de entender. Algún erudito dirá, para mí es sencillo. Para mí no lo fue. Y que posiblemente de toda la carta de Juan ha sido el que más me ha llevado a orar, a buscar la dirección de Dios, a leer, a estudiar. Y de cuando me preguntan, ¿cuántas horas tardas en preparar un sermón? Solo diré algo. De la serie de Juan, este ha ganado. Este ha ganado. Porque lo he reescrito 4 o 5 veces. He vuelto. Recuerdo una noche hace 2 semanas que perdí el sueño a las 2 de la mañana, me estaba yendo a otra habitación a dormir y me vino este texto a la cabeza y yo digo, no, el Señor, que me fui al despacho 2 de la madrugada, reescribí otra vez mis notas. Así que hoy vengo con mucho respeto y pido mucha atención. Porque siendo un tema difícil, necesito la ayuda de la iglesia en cuanto al ambiente, para que se me haga más sencillo el poder explicar todas las vueltas que he dado y las conclusiones a las que he llegado. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para esta tarde y vamos a su palabra. Amado Dios, te queremos dar gracias por el privilegio que tenemos de poder estar aquí reunidos, Señor, para estudiar tu palabra. Te queremos dar gracias, Señor, porque eres tú quien nos guía y por tu Santo Espíritu nos conduce en toda la verdad. Y por eso, Señor, ha sido, Señor, tan necesario estas semanas, estos días, tan necesaria tu dirección, tan necesaria tu guía, tan necesario rogarte para que trajeras convicción al corazón, para poder traer el mensaje de hoy a tu iglesia, Señor, y poder con firme convicción predicarlo, Señor, a tu pueblo. Te pido, Señor, que hagas comprensibles mis palabras, hagas fáciles de entender mis argumentos, para que al menos tu iglesia, cuando termine, pueda decir que entendió, Señor, lo que hoy hablamos. Quizá necesitaremos otras sesiones, pero, Señor, yo creo que en un periodo breve de tiempo podemos tener suficiente como para comprender esta verdad. Por eso, Señor, guía ese tiempo de estudio, dirige mi corazón y mis labios, que mis palabras sean agradables a ti y fieles al texto, para poder edificar a tu pueblo esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a estar trabajando 2 versículos, aunque el versículo 17 no es el difícil, es el más sencillo quizá. Es un argumento, una frase en sí misma, pero
la cuestión de toda la dificultad que puede implicar el estudio de hoy está en el versículo 16. Así que vamos a estar viendo Primera de Juan, capítulo 5, y el versículo 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, donde dice así la palabra del Señor. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. En primer lugar, me gustaría hacer un esquema de las ideas que presenta Juan en estos versículos. La primera idea que presenta Juan es la siguiente: una oración que se puede hacer por un tipo de pecado que Juan dice que no lleva a la muerte. El versículo 16 empieza diciendo, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Así que la primera idea de Juan es que hay un pecado que no lleva a la muerte y que si vemos a un hermano que comete ese tipo de pecado, nosotros podemos orar por él o incluso debemos orar por él. Ahí llega la segunda idea de Juan y es lo que Juan espera de la oración. La manera como Dios puede responder a esa oración. Y sigue diciendo, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Entendiendo esta primera parte, ahí viene el trabajo difícil más a la hora de comprender el texto, que es el versículo, lo que sigue del versículo y la tercera idea. Es el llamado a no orar por un pecado que sí lleva a la muerte. Y es como Juan lo dice, hay un pecado que lleva a la muerte y yo digo que por ese no se ora. O más bien, yo no digo que se deba pedir por ese. Y la idea número 4 de Juan es el versículo 17, que simplemente es una explicación de lo que es pecado. Toda injusticia es pecado y repite nuevamente, y hay pecado que no lleva a la muerte. El versículo 17 es sencillo, toda injusticia es pecado. Obviamente, a la luz de la palabra de Dios, injusticia es hacer lo que no es justo. Cuando la Biblia habla de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esa justicia no se refiere a un juicio donde hay un acusado y un acusador y esperamos que el juez tome la decisión más justa posible. La justicia en ese pasaje habla de hacer la voluntad de Dios. Por eso muchas veces se refieren a Cristo como el justo. Se refiere la palabra de Dios a los que deben ser salvos como que deben ser justos. Y por eso nosotros cuando recibimos la justicia de Cristo somos justificados por la fe al haber creído en Él, en el sentido de que su vida perfecta de obediencia, su perfecta justicia nos es imputada y por lo tanto en ese pasaje lo que quiere decir es que todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, todo lo que desobedece la voluntad de Dios, todo lo que va contra la voluntad de Dios es pecado. Pero eso no es una idea difícil de entender, esa es sencilla, la sabemos todos. La dificultad está en el versículo 16, donde Juan hace una clasificación entre un pecado por el que se debe orar y un pecado por el que no se debe orar. Juan dice que si vemos a un hermano en Cristo, a un hermano que comete un pecado y el pecado que comete ese hermano es un pecado que no lleva a la muerte, Juan dice que debemos orar por esa persona, debemos orar por lo que acaba de hacer y esperar que Dios, mediante esa oración y ese ruego, le dé vida al hermano que ha cometido ese pecado que no lleva a la muerte y sea restaurado por el Señor. Pero Juan dice, sin embargo, hay un pecado por el que digo que no se ore, y es el pecado que sí lleva a la muerte. Y ahí entra la cuestión complicada. Orar, ¿y cuál es ese pecado? ¿Qué pecado puede cometer una persona que yo lo vea y diga, no voy a orar por ese? Y con la seguridad además de que dice que lleva a la muerte. Y ahí está la dificultad. Yo antes de dar la idea de lo que veo en el texto, me gustaría dar la idea que también es general, que he escuchado a hombres, pero yo no lo comparto.
Ellos consideran que pecado que lleva a la muerte puede ser un pecado que cometa un hermano en Cristo, pero que el resultado final al cometerlo sea la muerte física de tal persona. Él da el ejemplo de que una persona se puede embriagar. Un creyente en un mal día puede embriagarse, como puede mentir, como puede mirar a una mujer que no es suya. Así que no es descabellado que un mal día, un creyente en un momento malo de la fe pueda embriagarse. Sin embargo, hay personas que se han embriagado y en esa noche, pues el Señor se cobró su vida. Hubo un accidente y murieron. El ejemplo que a veces cogen las personas que tienen esta idea de que hay pecados que un creyente puede cometer y el final es la muerte, lo suelen tomar de este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 30. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Entonces, en este pasaje hay una advertencia severa a tomar la cena del Señor indignamente. Y lo que viene justo después de esta advertencia a no tomar la cena del Señor indignamente es el hecho de que hay una realidad sucediendo en Corinto. Y es que hay hermanos que por haber tomado la cena del Señor indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo están débiles. Pero no solo hay débiles, hay hermanos que por haber tomado la cena del Señor indignamente están enfermos. Pero no solo hay débiles y enfermos, hay otra realidad mayor. Y es el hecho que por haber tomado la cena del Señor indignamente, hay hermanos que duermen. Hay hermanos que duermen. Y esa expresión duermen no es literalmente que han sido anestesiados. No es literalmente que están durmiendo muchas horas por causa de su pecado. La expresión duermen a la luz de la Escritura es expresada muchas veces para referirse a la muerte física. A la muerte física. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que el tema de tomar la cena del Señor indignamente es tan serio, es tan importante por lo que representa, por ser Cristo nuestra Pascua y lo que está siendo representado ahí, que por haberlo hecho indignamente, de una manera sin considerarla debidamente, Dios determinó en su soberanía llegar incluso a matar a algunas personas. Y yo sé que algunos pueden pensar que eso es descabellado, pero es lo que dice el texto. Y ojo, Dios es el dueño de la vida y se la puede quitar al impío, pero también se la puede quitar al creyente. ¿Por qué no? Ay, es que, ¿por qué Dios lo iba a hacer? Porque Él es Dios. Y si Él quiere darla, la da. Si Él quiere quitarla, la quita. Si Él quiere curar el cáncer, lo cura. Y si quiere dejar que el cáncer acabe con los días de la persona en esta tierra, lo permite. Él es Dios. Pero el texto dice que por haber tomado la cena del Señor indignamente, algunos están debilitados, algunos están enfermos y algunos duermen. Algunos duermen. Otro texto que suelen tomar, y también de la primera carta de Pablo a los Corintios, es el caso que se ve de aquel hombre que tomó a aquella mujer que era de su padre. Porque Pablo usa una expresión bastante peliaguda. Pablo dice que lo entreguen a Satanás. Ese hombre había cometido un pecado tremendamente grave. Había cometido un pecado muy, muy serio. Y la iglesia no había hecho nada. Entonces Pablo dice que él sí ha tomado cartas en el asunto, que le avergüenza que la iglesia no haya hecho nada, pero que él ha tomado una decisión, y es que ese hombre debe ser entregado a Satanás. Y Pablo usa una frase en ese contexto que dice para que su carne sea destruida. Es decir, Pablo deja en las manos de Dios el caso de ese hombre en el mundo, al amparo del mismo diablo, por decirlo de alguna manera, incluso sabiendo que Dios, por castigarlo, podía llegar a acabar con su vida. Pero
vemos que ese hombre viene en la segunda carta de Pablo a los Corintios arrepentido, y entonces Pablo le dice a la iglesia que no le impongan más castigo que el que ya le fue puesto, y que ahora lo reciban de brazos abiertos. No vaya a ser que tomando una actitud mala ahora que se ha arrepentido le causen un dolor innecesario al hermano. Pero entonces toman esos argumentos y explican que hay posibilidades de que el creyente cometa un pecado en el que Dios en su soberanía decida que termine con su vida. ¿Qué pasa cuando un hermano no se arrepiente, cuando una persona no se arrepiente de su pecado? Mateo 18, 15 al 17 dice lo siguiente: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Por qué digo esto? Ahora estoy diciendo cosas así, luego al final entenderéis dónde quiero llegar. Solo intentad seguir todas las cosas que estoy diciendo. Hay personas que creen que nuestro texto se refiere a un cristiano que puede pecar y el Señor en su soberanía decidir matarlo, por el texto de Corintios. Pero hay otras personas que creen que un cristiano puede pecar y si no se arrepiente de su pecado, si persiste en su pecado y no se arrepiente, el Señor en su soberanía, por esa falta de arrepentimiento, puede retirarle la vida. Pero cuando vemos este texto, cuando vemos lo que acabamos de leer en Mateo, un creyente que persiste en el pecado, un creyente que persiste en la práctica pecaminosa, un creyente que es llamado al arrepentimiento, pero abraza el pecado, continúa practicando el pecado, la Biblia nos dice que debemos considerarlo realmente no creyente. Porque no entra en una idea bíblica que el cristiano sea llevado con la palabra de Dios al arrepentimiento, conducido a arrepentirse y constantemente con la verdad de Dios delante, el llamado de la iglesia al arrepentimiento, siga abrazando su pecado. Puesto que el propio Juan afirma en su primera carta que el que practica el pecado es del diablo. Nosotros sabemos que un cristiano pasa malas rachas, que un cristiano tiene malas épocas en su vida, un cristiano puede pecar, pero un cristiano no tiene el hábito de pecar, en el sentido de que no lo practica. Un cristiano puede caer un día en un pecado terrible, como ver un vídeo de pornografía, pero un cristiano no hace eso como una práctica. El cristiano no está viendo esos vídeos regularmente. Porque Cristo no solo vino a salvarnos, Cristo también vino a hacernos libres. La Biblia dice que ahora ya no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. La Biblia dice que ya no somos esclavos del pecado, sino de la justicia. La Biblia dice que ya no somos hijos del diablo, sino de Dios. La Biblia dice que ya no vivimos por nuestras pasiones, sino que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué cabeza entra que una persona sellada con el Espíritu Santo, que nos convence de toda la verdad, que convence de pecado, justicia y juicio, que ha sido puesto como garantía, como sello para asegurar nuestra herencia final, que nos va a ir santificando, que va a ir haciendo esa obra de santidad en nosotros, que nos va a convencer de nuestros pecados, para formar cada día más nuestro carácter a la imagen de Cristo? Y además sabiendo que ya no estamos esclavizados ni atados al pecado, porque si somos cristianos hemos sido hechos libres y ahora podemos decir que no, podemos incluso saber que ya no somos hijos del diablo y lo podemos resistir. ¿Cómo podemos entender que esa persona viva pecando gustosamente? Viva pecando sin ningún tipo de problema cuando es enfrentada con la palabra, es llevada por la iglesia, primero una persona, luego 2 o 3 más, luego toda la iglesia, y esa persona dice, no, prefiero pecar. Lo que dice el Señor Jesucristo es: entonces debéis considerar a esa persona un no creyente. Parecía cristiano, pero no lo es. Por eso, el argumento de que, como en la Santa Cena, al tomarla indignamente, alguien puede decidir, Dios en su soberanía, matarlo por esa causa, yo creo que es cierto, pero creo que no aplica a nuestro texto. Y luego os diré por qué.
El argumento de que un creyente pueda abrazar tanto el pecado, rechazar, arrepentirse y seguir practicando el pecado hasta el punto que Dios decida matarlo, no lo creo. Porque la tendencia del creyente, así como Pedro cuando negó a Jesús, es llorar amargamente y volver al Señor. Judas sí se acabó ahorcando, pero Pedro, que era un siervo de Dios, acabó volviendo a Cristo. Lloró amargamente. El Señor restaura a los suyos. El Señor no los deja y los abandona en su pecado, sino que mediante su Santo Espíritu los convence, los redarguye, trae convicción de su maldad y los lleva nuevamente a sus pies arrepentidos, donde vuelve a tratar con ellos. Por otro lado, en la Biblia habla de un pecado imperdonable, que algunos consideran que es lo mismo, que el pecado imperdonable se refiere al pecado de muerte, pero yo ahora diré porque creo que tampoco es así. Marcos capítulo 3, versículos 28 al 30 dice lo siguiente: en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Cuando nosotros vemos este texto, es la única vez que encontramos en la Biblia de un pecado que no tiene perdón. La única. La única. El adulterio tiene perdón, la violación tiene perdón, el asesinato tiene perdón, robar tiene perdón, pero solo hay un pecado a la luz de la Escritura que no tiene perdón, imperdonable. En esa ocasión era el que estaban cometiendo unos fariseos. Y dice la palabra que hasta cualquier blasfemia se le puede perdonar a los hijos de los hombres. La expresión hijos de los hombres no se está refiriendo a los creyentes, no son los hijos de Dios, son las personas y sus pecados. Sin embargo, hay un pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunas personas creen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando a mí me han amenazado con eso. Cuando a veces digo, lo que pasa en esa iglesia no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y te dicen, cuidado con decir que no es de Dios lo que está haciendo el Espíritu Santo, porque podías estar blasfemando contra el Espíritu Santo. La primera cosa que tenemos que decirle a alguien es que ningún creyente comete la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ningún creyente. Así que si hay alguien en la sala que en algún momento de su vida se ha preocupado diciendo, ay, ¿y si yo cometo la blasfemia o si la he cometido? ¿De qué vale ser cristiano hoy si cometo la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿De qué vale estar en la iglesia toda mi vida si cometí ese pecado? Hoy no estarías aquí si hubieras hecho eso. Porque lo que hacían esos hombres era un hábito que tenían, de que le otorgaban a Jesús su poder al mismo diablo. Cada vez que Jesús obraba, cada vez que Jesús hacía un prodigio, cada vez que Jesús hacía un milagro, cada vez que Jesús hacía algo glorioso, para que las personas no lo siguieran, para seguir rechazándolo, ellos afirmaban que lo hacían en el poder de Satanás, que lo hacía por Beelzebú. Por eso el texto de Marcos afirma, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Y luego nos dicen qué era esa blasfemia. Porque si lo hubiera dejado ahí tendríamos dudas. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Decir una mala palabra contra el Espíritu Santo? ¿Burlarse del Espíritu Santo? ¿Rechazar al Espíritu Santo? ¿Qué es? Él lo dice. Justo después el texto dice lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Él dice, porque decían, tiene un espíritu inmundo. ¿De quién decían esto? De Cristo. Ellos decían que Jesús obraba por los demonios, obraba por Beelzebú. Por eso él también decía, pero ¿qué sentido tendría, no? Yo entonces si lo hago por Satanás y echo fuera demonios, vaya guerra más rara que estoy haciendo contra mi propio reino. No tendría sentido que yo estuviera luchando contra mi jefe. No tendría sentido que estuviera luchando, porque ellos le decían que él liberaba a los demonios por el poder de Satanás. Liberaba a los endemoniados por el poder de Satanás. Y él decía, el argumento que decís no tiene mucha lógica, porque si yo estoy echando fuera demonios en el poder del líder de los demonios, ¿qué sentido tiene eso?
Pero ellos lo hacían porque su odio por Jesús era tan grande, su rechazo por Jesús era tan grande, su aberración hacia Jesús era tan grande, no lo deseaban, no lo querían, lo odiaban, lo querían matar, lo rechazaban plenamente. Y llegaron al punto de decir que él hacía todo por el poder del diablo. Y es eso lo que llaman la blasfemia contra el Espíritu Santo, rechazar a Cristo, negando que era el Señor, negando que era el Mesías. Te voy a hacer una pregunta. Las personas que rechazan a Jesús cuando mueren, ¿dónde van? ¿Cuánto dura ese castigo por ese pecado? ¿Serán perdonados algún día? Ahí tienes el pecado que nunca más tendrá perdón. El haber negado a Cristo, haber rechazado a Jesús por siempre. No, al final no hay perdón, ya no hay vuelta atrás. Tu apostasía es tan grande, tu apostasía es tan descarada, tu rechazo es tan descarado que el día de mañana, cuando estés delante de Dios, ya no hay vuelta atrás, ya no hay más perdón para ti, ya no se puede perdonar eso. Has rechazado al Mesías, no has reconocido que es el Señor, no has reconocido que es el Cristo, no has reconocido que está con el Espíritu de Dios que está sobre él. Lo has rechazado, no hay perdón para ti. No hay perdón para ti. Hermano, no habrá perdón para los incrédulos en la eternidad. ¿Quién recibe entonces la gracia de Dios, el perdón de pecados? El que sí reconoce que Jesús es el Señor. Lo que la gente ha pensado muchas veces, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que haces una vez y ya estás sentenciado para siempre. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es una práctica de ciertas personas que son enemigos de Dios por siempre. Enemigos de Cristo y rechazan a Cristo por siempre y los llevará a una vida sin perdón por toda la eternidad. Pero tú estás aquí. Tú no has dicho Jesús está endemoniado. Tú no has dicho Jesús es cualquier cosa. Tú no has dicho Jesús no existió. Tú no has dicho Jesús no es nadie. Tú has dicho Jesús es el Señor y por eso para ti hay perdón. ¿Lo entiendes? Para ti ha habido perdón. Todos los que son creyentes no han cometido ese pecado porque están aquí precisamente porque han reconocido que Jesús es el Señor y han recibido perdón de pecados. Han recibido perdón de pecados. Entonces, ese pecado al que llama el texto como pecado imperdonable no es nuestro texto. En parte, pero tiene mucho que ver. Entonces, hay personas que consideran, y voy a repetir las posturas. Número uno, una postura. Hay personas que creen que el pecado que lleva a la muerte es el pecado que comete un cristiano, pero que abraza de tal manera que aunque es llamado al arrepentimiento constantemente y durante mucho tiempo, rechaza arrepentirse hasta tal punto que el Señor decirle sentenciarlo con la muerte. No lo creo. No apoyo ese argumento porque a la luz de la Escritura el cristiano puede pecar. No significa que dure solo 30 minutos, pero la Biblia afirma en más de una ocasión que el cristiano será movido al arrepentimiento, que el cristiano será convencido por el Espíritu Santo de sus pecados y que el cristiano será conducido a humillarse ante Dios para proseguir su camino de santificación hasta el final, porque el que empezó en él la buena obra la va a seguir perfeccionando. Y conforme al texto que hemos leído de la disciplina en la iglesia, bajo mi perspectiva, el que abraza el pecado de tal forma que rechaza permanentemente arrepentirse, debe ser considerado como un no creyente que estuvo entre nosotros un tiempo. Primera postura, y por qué no la creo. La segunda postura es la que consideran que puede ser un cristiano como los de Corinto, que pues tomaron la Santa Cena indignamente y el Señor decidió matarlos. Pero la realidad es que muchas veces tomar la Santa Cena indignamente es un pecado que yo no veo.
Entonces no sé si orar o no orar, la verdad, porque ¿cómo sé yo que tú estás tomando la cena del Señor indignamente? Es algo tan íntimo, es algo tan personal, va tanto en la actitud del corazón que yo realmente cada domingo que la tomamos en la iglesia, yo no sé si alguien la está tomando indignamente. Puede ser que haya personas que lo estén haciendo y por eso llevan esa vida así espiritual floja, porque dice que habían débiles entre ellos, ¿sí o no? Y puede ser que Dios esté manteniendo débiles a algunos que no respetan algo tan importante como la cena del Señor y la toman de cualquier manera y siguen débiles. Puede ser que haya débiles entre nosotros. Puede ser que haya enfermos entre nosotros. Y de momento no se ha muerto nadie, pero podría pasar. Pero la realidad es que Juan está diciendo, por ese pecado que lleva a la muerte no pido que se ore. Pero si fuera algo como lo de la Santa Cena, ese tipo de pecado yo no lo veo. Yo no sé si orar o no orar, porque es algo que en el momento solo vas a saber tú y Dios. Y también, si yo veo a un hermano que sé que se ha embriagado, obviamente yo voy a orar para que se arrepienta, voy a orar para que vuelva de sus pecados. No voy a pensar, voy a esperar a ver si esta noche no se me mata con el coche, entonces oro. No creo que nuestro texto hable de eso. Y para mí, una de las cosas que más me han ayudado a preguntar y a responder ¿cuál es ese pecado que lleva a la muerte por el que no se debe orar? Es lo mismo que me ha ayudado desde hace años a responder todas las preguntas cada vez que voy a predicar: el contexto. Cuando yo estuve llegando a un colapso, leyendo libros y diciendo, mira, este buen maestro como Miguel Núñez piensa esto, pero yo no lo veo. O este buen maestro como, no sé, quizá MacArthur piensa esto, pero yo no lo veo. A ver, cuando solo los loquillos de turno del mundo evangélico creen eso, tú dices, a esa gente no tiene idea. Pero cuando entre buenos maestros hay diferencia de opiniones, tú ya sabes que es algo complicado. O sea, si yo le pregunto a MacArthur, a Núñez, a Sugel Michelén, a Will Graham, a no sé, ¿qué predicadores os gustan de buena doctrina? A Paul Washer. Si le pregunto a todos ellos, hay pastoras, todos me van a decir lo mismo. Algún elemento por ahí dirá que sí, pero ellos me van a decir lo mismo. Si le pregunto a todos ellos, ¿hay apóstoles hoy? Todos me van a decir lo mismo, así que es fácil, son temas que realmente no son tan complicados. Un tema complejo, si le pregunto a todos ellos, ¿hay rapto secreto antes de la tribulación? Ahí hay diferencias, porque Miguel Núñez y John MacArthur creen que el arrebatamiento será antes de la tribulación y luego hay una segunda venida de Cristo. Pero Sugel Michelén y Will Graham creen que no, que será en la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Cuando buenos maestros difieren en algún punto, debemos ser más humildes y decir, eso es que es complicado. Pues en este punto, encontrar a dos que se pusieran de acuerdo era complicado. Y por eso tengo que ser humilde, para decir algo. No comparto las posturas que os he dicho antes. Y os he intentado dar el argumento por el cual no las comparto. Pero quiero ser humilde para reconocer que es un tema difícil. Y si me equivoco, oro para que Dios me ilumine un día y entenderlo mejor. Pero cuando me encuentro ante un texto complicado, lo que más me ha ayudado siempre es el contexto. ¿De qué estamos hablando a lo largo de todo el libro de Juan? Esa es la gran pregunta. Eso es lo más importante, porque Juan es muy difícil que esté hablando todos los capítulos de una cosa y meta un versículo en medio que no tiene nada que ver. ¿Verdad que no tendría sentido? Como, ¿qué hace Juan? Estás hablando de un tema y de golpe sueltas algo que tiene que ver con la Santa Cena o con creyentes que pecan y se pueden morir o... ¿Qué tiene que ver, Juan, eso con todo lo que nos has dicho? Entonces ahí empezaron a saltar mis alarmas y decir, ojo, 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 que esas posturas que algunos buenos defienden en el contexto de Juan no casan. Pero la postura que yo considero correcta sí me casa a la luz de Juan. El tema primero que acabamos, ¿cuál es el tema central de Juan? ¿Qué era lo que más Juan estaba enfrentando? La persona de Cristo. La persona de Cristo. ¿Recuerdan que en el pecado imperdonable
¿Cuál era la persona que estaba siendo atacada? Habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero de quien se hablaba era de Jesús, y que hacía las cosas por Belcebú, ¿sí o no? La persona de Jesús era la clave. Para Juan, la persona de Jesús es la clave. Creer la verdad de Él. Creer quién es Él de verdad. Porque dijimos que habían salido maestros falsos que enseñaban mentiras de Cristo, como alguna, por ejemplo, ¿recuerdan alguna? ¿Qué cosas negaban de Jesús, por ejemplo? Que fuera hombre. Y Juan lo dice, el que no reconoce que Cristo vino en carne es un falso maestro, un anticristo. Pero otros también negaban que fuera Dios. Y nosotros veíamos a través de Juan que necesitábamos creer que Jesús es totalmente hombre y totalmente... Pero el tema central de Juan es Cristo y los falsos maestros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. La primera cosa que nos está recordando este texto de Juan es esta: no todos los que están con nosotros son de nosotros. Y la prueba va a ser que algunos saldrán un día y así demostrarán que no eran de nosotros. Cuando Juan dice de nosotros, ¿a qué se refiere? Verdaderos creyentes en Jesús. Gente que realmente había creído que Jesús es totalmente hombre, totalmente Dios. Gente que realmente había puesto su fe en Cristo. Y habrá gente al final de los tiempos, conforme pasen los años, que se volverá al mundo. Y nosotros, con mucha pena y dolor en el corazón, diremos: ya está en casa. Porque a pesar de que alguno se cree más bueno que Dios y empieza a decir, hay que orar para que vuelva a casa, la realidad es que para algunos esta nunca habrá sido su casa. Hermano, tengo una gran noticia para ti. Hay gente que ora por personas que tienen que volver a la iglesia, que realmente nunca fueron de la iglesia. Y debemos reconocer que no es que se desviaran, es que volvieron a casa, que cuando salieron del mundo no estaban en casa. Por eso seguían mirando al mundo, pecaban cada cierto tiempo, les aburría la iglesia, pecaban a escondidas, se aburrían, buscaban pretextos para irse un tiempo, luego volvían, otra excusa para irse, porque en el fondo todo lo que tenía que ver con la iglesia y Dios era una carga para ellos, y ahora están en paz. Y tú pensando que hay que orar para que vuelvan, como si fueran creyentes desviados, cuando realmente eran mundanos que se desviaron un tiempo a la iglesia. Oh, hermano, hay que tener más discernimiento. Sí, hay que saber cuándo es un cristiano que ha caído y hay que orar para que Dios lo restaure. Lo acabamos de ver, si un creyente comete un pecado, si un hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, hay que orar y esperar que Dios le dé vida. Pero hay que saber cuando es alguien que no es de Dios y no quiere a Dios. Hay gente que dice Juan que salieron de ellos, pero nunca fueron de ellos. Falsos maestros se levantaron, se acabaron apartando de la iglesia y enseñando herejías. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22 dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Y ojo lo que va a decir ahora: pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Hay una cosa interesante, que Pedro acaba de usar al final un argumento que describe. Algunos usan ese texto para decir, ¿no ves? Hay gente que conoció a Dios y se volvió al mundo y ahora va a ser peor. Pero ese texto no dice que conocieron a Dios en el sentido de que nacieron de nuevo. No dice que realmente tuvieran al Espíritu Santo. Porque al final dice, el perro vuelve a su... Siempre fueron perros y volvieron a lo suyo. Nunca se convirtieron. No fueron perros que se convirtieron en ovejas y volvieron a ser perros. Fueron perros y volvieron al vómito. Porque es lo que hace el perro. Hicieron lo que su naturaleza termina haciendo, volviendo a lo suyo. Igual que la puerca. A la puerca la puedes separar un rato de los puercos.
La puedes poner hasta con las ovejas. Pero a la que abras un poco la puerta y la puerca vea un charco de lodo, ¿sabes lo que va a hacer? Tirarse al lodo. Porque puede estar con ovejas un tiempo, puede andar con ovejas un tiempo, pero el cerdo al final se va a tirar al lodo. Porque es su naturaleza. Tú puedes poner a un lobo entre las ovejas creyendo que el lobo se va a ovejear un poco, pero no se las va a comer. Es su naturaleza. Si tú traes un falso maestro a la iglesia, con astucia y artimañas, va a abusar de la iglesia, se va a aprovechar, la va a manipular porque es su naturaleza. Y si tú traes un pastor, como vimos el martes, conforme al corazón de Dios, su naturaleza va a ser cuidar la iglesia. Hermano, hacemos lo que nuestra naturaleza nos pide. Por eso, no hay nada peor. Mira la lucha de los padres. La lucha de los padres es que niños no cristianos se porten como cristianos. Pero no es su naturaleza. Pueden aprender buenos valores, pueden aprender buenos principios. Y ojo, no digo que no lo hagáis. Es vuestro deber instruirlos en el temor del Señor. Pero tarde o temprano, si Dios no cambia su naturaleza, nueva criatura, si Dios no cambia su naturaleza, ¿para dónde va a tirar tu hijo a la que ya no tenga normas, se independice? Para el mundo, porque ahora no lo hace por normas, pero no es su naturaleza, por eso actúa diferente a ti. Por eso hay gente que en el culto disfruta y hay otros que su naturaleza no es disfrutar de las cosas de Dios. Pero los sueltas en cosas del mundo, en programas de entretenimiento vacío y se pasan horas, porque su naturaleza quiere eso. Hermano, una de las mejores maneras de saber, ¿soy cristiano? Es preguntar, ¿qué te apetece? A mí cuando la gente me pregunta, pastor, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Yo suelo preguntar eso, ¿qué te apetece? ¿Cómo que qué me apetece? Yo soy gordo. ¿Sabes lo que nos apetece a los gordos cuando salimos? Ensalada no. Nos apetece tocino, panceta, churrasco, chaulafán, pero no ensalada y merluza a la plancha. Mi naturaleza es esa, lo vamos a arreglar. Por la gracia de Dios vamos a cambiar la naturaleza, pero mi naturaleza es eso. ¿Tú te has criado en Ecuador? Tu naturaleza no es pedirte una tortilla de patata. Es pedir comida típica de tu naturaleza, de lo que siempre ha estado en ti. Te nace solo, lo disfrutas más. El mundano lo puedes invitar a la iglesia. Se le va a hacer largo, pesado. Por eso hay predicadores que intentan hacer el culto más entretenido, un mensaje más motivacional, para que hasta el mundano se sienta cómodo. Pero la realidad es que si invitamos a la iglesia a mundanos y se han sentido cómodos, algo estuvo mal. Porque el mundano solo puede salir de dos maneras de aquí: o confrontado y arrepentido, o enfadado y diciendo no vuelvo. Porque su naturaleza no disfruta de la palabra de Dios. La palabra de Dios para unos es antigua, vieja, retrógrada, para nosotros es miel. Pero no es miel porque somos mejores, es miel porque ha cambiado nuestra naturaleza. Pedro está diciendo que hay personas que van a pasar por la iglesia, estarán un tiempo, van a conocer la ley porque la van a escuchar, van a conocer cosas de Dios porque van a oír canciones, van a ver al pueblo orar, van a ver al pueblo enseñar, pero van a volver al mundo y su situación va a ser peor que la de antes. Pero pastor, ¿por qué va a ser su situación peor? Estaban en el mundo, vuelven al mundo, es lo mismo. No es lo mismo, porque ahí ignoraban las cosas de Dios. Ahora las han rechazado habiéndolas visto. Es diferente. Una cosa es que se muera gente que no cree en Dios y no sepa nada. Otra cosa es que haya gente que haya visto el poder de Dios, haya visto la gracia de Dios salvando vidas, haya escuchado semana tras semana el Santo Evangelio y haya dicho, a pesar de ver eso en las gentes, de ver cómo gente llega a la fe y de escuchar tu palabra, no te quiero, prefiero el vómito. Eso es grave, hermano. A mí me duele más por los que estuvieron y volvieron al mundo que por los que todavía no han venido ni una vez. Porque, hermanos,
Ellos han sabido de Dios. Y han escupido a Dios en la cara. Le han dicho literalmente, el mundo y mis deseos valen más que tú. Eso es fuerte, hermano. Por eso, su postrer estado será peor que el primero. Así que lo que Juan nos había dicho, el problema más grande era ese. Falsos maestros, falsos creyentes, gente que decía ser creyente y no lo era, y gente que era disfrazado de un apóstol y maestro y enseñaba herejías sobre la persona de Jesús. Y ese es el tema central de Juan. Otra cosa, punto 2, que quiero decir de la carta de Juan, es una carta de contrastes. Yo no sé si os habéis dado cuenta. Juan es una carta de contrastes, o luz o tinieblas, o vivo o muerto, o verdad o mentira, o hijo de Dios o hijo del diablo. Juan no tiene punto medio. Juan no es un relativista de estos de, bueno, no todo es blanco y negro, también hay grises. Juan no es así. Para Juan hay blanco y negro. Juan no cree en el limbo. El limbo puede ser el gris para algunos. Infierno, cielo, infierno. Da igual. Cielo, infierno y el gris del limbo para algunos. No, para Juan hay condenación y salvación. No hay punto medio. Bíblicamente no hay. Pastor, yo conozco a alguien que es medio, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Para Juan es del mundo. Para Juan es del mundo. Juan no tiene punto medio. Miren algunos ejemplos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No hay punto medio. Si tú dices que tienes comunión con Dios, que conoces a Dios, pero vives en pecado, practicas el pecado, eres un mentiroso y no dices la verdad. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Otra vez, Juan es contundente. Dices que lo conoces pero andas en tinieblas, eres falso. Dices que lo conoces pero no guardas sus mandamientos, eres falso. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Dices que lo conoces pero aborreces a los hermanos, es falso. Primera de Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dices que conoces a Dios pero amas el mundo, eres falso. Juan hace contrastes claros, Dios o el mundo, no hay punto medio. Ah, pastor, yo soy creyente pero todavía vivo de esa manera. Mentira. Pastor, yo soy creyente pero todavía tengo... Mentira. Y no lo digo yo, lo dice Juan. Lo que pasa es que si lo dice un predicador de hoy, el predicador es duro. Hermano, a mí, yo voy a orar, hermano, de verdad, y ayunar para que la gente deje de decir, Juan Manuel es duro. ¿Duro por qué? ¿Duro por qué? Dura es la verdad para el que no la quiere. ¿Duro por qué? Duro porque al que no es creyente se lo digo. Duro porque no dejo que el impío se sienta cómodo llegando al culto y creyendo que es santo. Duro por eso. Duro porque digo lo que dice la Biblia. Porque aunque ponga Juan, no es primera de Juan Manuel, es otro Juan. Y si eso lo digo yo, imagínate que eso no está en la Biblia. Y lo digo yo. Hermano, como alguno venga por aquí diciendo que es creyente, pero luego viva pecando, es un mentiroso. ¿De qué va? ¡Qué falto de amor! Los pastores deben ser más como Jesús. Este es un apóstol de Jesús. Es un discípulo, además, amado, cercano, que ha escrito un evangelio, las cartas de él y el propio Apocalipsis. Así que no es cualquier hombre. Inspirado por el Espíritu Santo, ha hablado y ha dicho, si dices que eres creyente, pero pasas de tus hermanos y los aborreces, no eres creyente porquería ninguna. Si dices que eres creyente y vives pecando, no eres creyente. ¿Tú quién eres para juzgarme? Yo te digo lo que dice la Biblia. Es que, Juan Manuel, necesitamos mensajes duros, que no son duros. Lo que el pueblo necesita es la verdad. Es la verdad, y para una generación que quiere seguir engañada, le parece dura la verdad. Hermano, caminando por fe no predica un mensaje duro. Caminando por fe predica la Biblia. Y si la Biblia te cae dura, no es caminando por fe, te cae duro Dios. Porque esto lo ha dicho Él, no lo digo yo. Juan dice, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, Dios dice que en la iglesia hay gente falsa.
Que en la iglesia hay gente que va a llegar el mismo día del juicio creyendo que es creyente y se va a ir al infierno porque no hizo caso a nadie, que engañaba a sí mismo. Que en la iglesia hay falsos creyentes, que en la iglesia hay falsos hermanos, que en la iglesia habrán falsos maestros que se levantarán, que en la iglesia hay gente que dice ser y no lo es. Y eso no es duro, es lo que dice la Biblia, y lo dice por amor a los de verdad. Hermano, lo dice para proteger a la propia iglesia. Porque la iglesia no puede ser tan necia de creer que todo es trigo. Es como un padre que le dice a su hijo, que sepas que en el colegio hay gente mala. Hay gente que te va a llevar por el mal camino. Hay gente que te va a llevar a las drogas. Hay gente que te va a llevar a malas cosas. No todos serán buenos compañeros. No todos serán buenas amistades. Y el pastor lo tiene que decir también. No todo en la iglesia es oro. Ah, pastor, ¿no puedo quedar con cualquiera? Sí, pero queda con intención de averiguar si son. Porque yo quedo con todos una vez, pero no quedo con todos dos. Porque si yo sé que no me aporta y no me edifica y que quizá ni sea creyente, ¿para qué sigo yendo? A no ser que vaya para predicar el evangelio buscando que se arrepientan. Así que, hermanos, dos cosas. En primer lugar, la carta de Juan habla de falsos maestros que enseñaban mentiras sobre la persona de Jesús y falsos creyentes que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, yo tengo que buscar entender el texto de aquellos que van a ir a la muerte en relación a lo que ha dicho Juan. Y hay una cosa curiosa en el versículo 16. Mira qué interesante. Si alguno ve a un hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. El que comete un pecado, pero que no lleva a la muerte, por el que debemos orar cuando peca, ¿quién es? Un hermano, dice. Un hermano. Y ahora yo te pregunto, ¿tú oras cuando tus hermanos caen? ¿Tú oras cuando tus hermanos pecan? ¿Tú oras para que sean restaurados? Claro, porque por los hermanos oramos para que Dios los restaure, ¿sí o no? Oramos para que vuelvan al arrepentimiento, ¿sí o no? Y esperamos que Dios les vuelva a dar vida en el sentido de volver a levantarlos, ¿sí o no? Pero luego no dice hermano, dice, ojo, hay un pecado que lleva a la muerte, y yo no digo que por eso se deba pedir, pero no dice que ese pecado lo comete un hermano. ¿Por quién no pide Juan? ¿Sabes por quién no pide Juan? Por los anticristos, por los que negaban a Jesús, por los que habían abandonado la iglesia y se habían vuelto sus enemigos. Juan está hablando de un pecado que puede cometer un hermano y por el que hay que pedir para que Dios le restaure, y otros casos por los que no pide Juan, y dice, y yo no digo que por eso se pida. ¿Y de qué casos estaba hablando Juan? No de hermanos, de anticristos. Toda la carta habla de anticristos. El que dice que conoce a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. El que dice que esto y hace esto es un mentiroso. El que dice que Jesús no ha venido en carne es un anticristo. El que dice que Jesús no es Dios es un anticristo. Y Juan dice, yo por esos, yo no pido. Y ahora, la única cosa que puede rondar tu cabeza es que tú te creas más bueno que Dios. Porque lo único que puede hacer esto es provocar en algunas personas, no en todas, que se crean mejor que Dios y digan, ¿y por qué no vamos a orar por ellos? Juan ha dicho que no. ¿De parte de quién está hablando Juan? Entonces, ¿quién ha dicho que por ese pecado no se ore? ¿Eres más bueno que Dios? Escupen a Dios, rechazan a Dios, engañan sobre Jesús, mienten sobre Jesús, rechazan y aborrecen la iglesia, y tú quieres que Dios les dé vida y los restaure. No hay nada que restaurar porque están muertos. Juan no está diciendo que está hablando de gente por la que él no pide para salvación. Juan ha dicho antes, si un hermano peca en un pecado que no lleva a la muerte, yo pido que se ore a Dios por él y que Dios le dé vida, lo restaure. Pero en esos hombres no hay nada que restaurar. Odian a Dios. Odian a Dios. Si Dios en su voluntad quiere un día hacerles creer, es su trabajo.
Hermano, te digo una cosa. Nadie está orando hoy en día por los anticristos. Oramos para que Dios nos defienda de los anticristos. Oramos para que Dios no guarde a la iglesia del engaño de los anticristos. Oramos para que Dios frene el avance de los anticristos. Pero no estamos orando porque sabemos que son del ejército rival. Son siervos de Satanás, engañan al mundo, instrumentos del diablo. Nosotros tenemos que orar por los gobernadores, por el arrepentimiento de los incrédulos, pero estamos hablando de anticristos que escupen en Jesús, que niegan que es Dios, que van contra Él, no solo que no creen, que se dedican a enseñar mentiras de Dios. Hay tantos a los que predicar que tú te vas a poner a orar por esa gente. Juan dice, yo por eso no oro, porque eso ya está destinado a morir. Y yo por eso no oro. Es lo que Juan está diciendo. Gente que sabe lo de Dios y rechaza y además lo tuerce y enseña mentiras. Eso es lo que Juan está diciendo. Si lo saco de contexto me voy a otros lugares, pero el texto habla de los que están ahí, y de los que están ahí son los anticristos. Y por eso Juan dice, yo no digo que por ese pecado se ore. Oro por la santidad de la iglesia, oro por la santificación de los creyentes, oro para que Dios los restaure, pero Juan dice, por eso yo no oro. ¿Sabes por qué? Porque Juan los veía enemigos de verdad. Dime una cosa, ¿cuándo has visto a Jesús orar por los fariseos? Que lo negaban y lo llamaban hijo del diablo. ¿Cuándo has visto a Jesús orar por los fariseos? ¿Cuándo has visto a Jesús moverse a tener esa compasión por esos fariseos que le decían eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo has visto a Jesús eso? Pero ¿has visto a Jesús decir esto? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros! ¿O no has visto a Jesús lanzando amenazas contra ellos? ¿Acaso tú eres mejor que Jesús? Ellos iban contra Jesús. Jesús dice, yo no voy a interceder por esta gente. Yo les voy a lanzar una amenaza. Cuando Dios os coja, vais a arder en el infierno. Sois hijos de vuestro padre el diablo. Eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que dice Juan. Los enemigos del Cristo. No hay que orar por ellos. Son sus enemigos. Eso es lo que dice Juan. Y eso es lo que hizo Jesús. Hay gente que cree que somos mejores que Dios y se le olvida que en el Antiguo Testamento Dios en más de una ocasión pidió que se dejara de orar por personas. Jeremías capítulo 7, versículo 16 al 20. En cuanto a ti, mira qué dice. Ora mucho por este pueblo. Dice eso. Mira lo que dice Dios y atento a las palabras porque es Dios, el Dios de amor. Para que no te creas mejor que Él. No ruegues por ese pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí por ellos, porque no te voy a oír. Ah, pastor, pues a pesar de que tú me enseñes eso, yo voy a orar por ellos. Pues vale, otra cosa es que Dios te vaya a escuchar. Si tú quieres perder tu tiempo, hazlo. Otra cosa es que Dios te vaya a escuchar. Jeremías podía haber dicho, vale Dios, pues yo igualmente voy a orar por ellos. Pero Dios le deja una cosa clara. No ores a mí por ellos, porque aunque lo hagas yo no te pienso escuchar, Ten algo claro, que las oraciones al final dependen del que las escucha, no del que las hace. Por eso el poder de la oración no está en orar, está en Dios que responde. Porque tú puedes orar lo que tú quieras, que como Dios se tape los oídos, ¿de qué vale? Porque la gente dice, la oración tiene poder, ¿vale? Y la gente que ora a Buda, y la gente que ora a María, y la gente que ora, ¿tiene poder esa oración? No, el poder está en el Dios que escucha las oraciones. Así que tú puedes orar lo que tú quieras. Dios te acaba de dar un texto diciendo, yo por ese pecado no oro. Yo por los anticristos no oro. Yo por los que enseñan mentiras de Jesús no oro. Esos se van directos a la condenación eterna. Son enemigos de Cristo. Han negado a Jesús. El pecado es la apostasía. Pero si tú quieres orar por ellos, oye, si tú crees que todo el mundo está equivocado y quieres orar, ora. Otra cosa es que Dios te haga caso.
Yo te digo una cosa, a mí no me sobra el tiempo para orar. Y si hay un pecado por el cual dice, por ese no, yo no voy a invertir tiempo. Voy a orar por lo que la Biblia sí dice que hay que orar. Por la iglesia constantemente, unos por otros. Mira que dice, ¿no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para... ¿Qué es lo que hacía Dios? ¿Qué es lo que hacían para que Dios dijera, no ores por ellos? Adoraban a otros dioses, ofendían a Dios. ¿Qué hacen los anticristos? Ofenden a Dios, hablan mentiras de Jesús. Y Dios le está diciendo a Jeremías, no ores por ellos que no te voy a escuchar. Mira que sigue diciendo. Me ofenden a mí, declara el Señor. No es a sí mismos que se ofenden para su propia vergüenza. Por tanto, así dice el Señor, he aquí, mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra. Arderá y no se apagará. Jeremías 11:14. Pero tú no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. Mira qué tremendo, ¿eh? El Señor dice, voy a castigarlos. Y cuando los esté castigando, ¿van a orar a quién? Ahí van a buscar a Dios. Y van a buscar, ¿y crees que no van a ir arrepentidos? Pero el Señor, ¿sabes qué dice? Demasiado tarde. Demasiado tarde. Te has burlado de mí, solo me vas a buscar ahora para que te arregle el problema. Dice Dios, no les voy a hacer caso. Jeremías 14:11. Y el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este... Hermano, ahí tienes un caso. Si tú quieres ponerte a debatir con Dios, tú verás lo necio y engreído que eres. Pero si Dios dice que hay motivos por los que Él dice que Él no debería, que no quiere que nadie ore, se obedece. Es así de simple y de sencillo. Dios es santo. Y si Él dice, me han ofendido tanto que no quiero que nadie los esté por ellos, ore por ellos, se le hace caso. A mí me hace mucha gracia que cuando dices estas cosas hay personas que en un corazón súper bueno dicen, ay pastor, pero habría que darles otra oportunidad. Si alguien, por ejemplo, viola a tu hija y yo te digo al momento, pero por ese hay que orar. A ti lo que te va a costar es orar por esa persona, amar a esa persona. ¿Por qué en ese sentido te costaría amar y perdonar y abrazar a esa persona y en lo que Dios dice, ves, casi estás diciendo que falta misericordia? Porque eres tan egoísta que lo que te cuesta es lo que te ofende a ti y toca lo tuyo y te tendrías que preguntar si Dios es lo primero. Porque lo otro te duele porque ha tocado lo tuyo. Pero lo otro no te duele tanto porque ha tocado a Dios. Hermano, debería ofendernos más lo que toca a Dios que lo que toca a nuestra casa. Y esos son los momentos para preguntarnos, ¿es Dios lo primero? Porque cuando tocaban a Jesús no se enfadaba, pero cuando tocaron el templo al Padre, Jesús se enfadó. Porque para Él lo primero era el Padre. Y si Dios ha dicho que si esas personas han negado a Cristo, hablan mentiras de Cristo, niegan que Cristo es Dios, niegan que Cristo es hombre, esas personas, dice, por ese pecado yo no quiero que se ore, por los anticristos yo no quiero que se ore, por los apóstatas yo no pido que se ore. Si Él lo dice, se obedece. Y si Él decide luego hacer volver a uno, eso ya es cosa de Dios, pero no es nuestra, no es nuestra. Apenas estamos orando casi por los hermanos y nos vamos a pelear con Dios para ponernos a orar por los anticristos. No tiene ningún sentido, hermanos. Y ahora te voy a decir algo un poco más interesante. Cuando tú fallas a Dios, ¿cuál es tu tranquilidad? Cuando tú fallas a Dios, ¿qué es lo que te da tranquilidad y confianza? ¿Quién está a la derecha del Padre? ¿Y qué está haciendo por ti? ¿Qué? ¿Te pone feliz saber que Cristo ruega por ti al Padre? ¿Te pone contento? ¿Te alegra? ¿Te da paz? ¿Sí? Ahora te digo una pregunta. Nosotros que somos a veces más buenos que Dios, ¿Jesús está haciendo eso por tu madre no creyente? ¿Jesús está pidiendo al Padre por tu primo no creyente? ¿Jesús está pidiendo al Padre por los incrédulos?
¿Está orando por todos? ¿Sí o no? No. La Biblia no dice que Jesús está orando por todos, ¿eh? Que nadie piense que Jesús está ahí al lado del Padre rogando, Padre, salva al mundo, Padre, salva al mundo. Porque Jesús está rogando por los suyos. Ahora tú te vas a pelear con Dios porque te dice que hay alguien por el que no debe orar. Jesús, hay gente por la que no está orando. Y Jesús sí es bueno. Y Jesús es santo. Y Jesús es perfecto. ¿Acaso a Jesús le falta misericordia? Es que es más que justo no orar por ello. Porque es lo que Dios dice. Ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 9 al 11. Es que para mí está clarísimo. Yo ruego por ellos. ¿A quién se refiere? Es Jesús. En una oración sacerdotal, intercesora. Y dice, yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Sus discípulos. Y dice claramente Jesús, ojo a esto que es importante. No ruego por el mundo. ¿A qué se refiere el mundo? Los árboles, las piedras, las montañas y los mares. ¿A qué se refiere el mundo? A los mundanos. Jesús acaba de decir, yo ruego por mis discípulos, pero no ruego por el mundo que no me quiere. Que nadie crea que Jesús está a la diestra del Padre pidiendo salva gente. Jesús está a la diestra del Padre cuando tú y yo fallamos diciendo a ese lo he salvado, perdónalo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Cuidado, ¿eh? Y es contundente. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque esos son tuyos. Y ahora tú te vas a cuestionar si hay que orar por los anticristos. Por el amor del Señor. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. ¿A quién pide que guarde? A sus discípulos. Jesús está pidiendo que Dios guarde a los fariseos. Jesús está pidiendo que Dios guarde a los que lo han rechazado. Jesús está pidiendo que Dios guarde a los que no creen en Él. No, Jesús está pidiendo que Dios guarde a sus discípulos, a su pueblo. Cuando la muerte llegó a Egipto, ¿quién fue salvo? Todo el mundo. Fue alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quién fue alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios? Solo los hebreos, solo el pueblo de Dios. El resto vio muerte. ¿Pero quién vio muerte? ¿Quién vio muerte cuando llegó la muerte ese día? En el que pintaron dinteles con sangre. ¿Quién vio muerte? ¿Adultos? ¿Hombres malvados? ¿Asesinos y violadores? ¿Quién vio muerte? Niños. Quizá algún niño más grande porque eran primogénitos, pero hijos. Le falta a Dios misericordia. Cuando Dios da una instrucción a un rey y le dice, quiero que vayas a ese pueblo y quiero que mates a la gente. Pero ten una cosa clara, no quiero que mates solo al rey y a los soldados y a los malos. Quiero que mates a las mujeres. Y si hay una embarazada, asegúrate de matarla por completo. Y si te encuentras un niño correteando, también. Y no quiero ni que dejes vivo a los animales. ¿Quién dio esa orden? Satanás, ¿verdad? ¿Quién la dio? Son los textos que nos gustan. Porque os cuesta defender que Dios es bueno cuando leéis eso. Pero eso lo dijo Dios. Y la Biblia dice que Dios es bueno. ¿Sí o no? Si Dios hubiera determinado meter a Hitler en una cámara de gas, ¿sería malo? ¿Sería justo? ¿Seguiría siendo bueno? Dios no hace nada malo. Dios no hace nada malo. Ese es el problema. Que Dios en muchas ocasiones ha decidido matar. Pero por otro lado, en su soberanía, Nínive ha decidido salvar. ¿Quién eres tú para cuestionar al alfarero? Pedacito de barro insignificante. Y si el alfarero le dice a Jeremías, no quiero que ores por esa gente, porque no te voy a hacer caso, y los voy a castigar, y cuando los castigue van a venir a pedirme socorro, y tampoco los voy a hacer caso. Que sepas, Jeremías, que los voy a castigar, les voy a prender fuego a todo lo que hay ahí,
y los voy a ignorar cuando me pidan socorro. Pero Jeremías, sigo siendo el alfarero bueno. Que sepáis que me voy a tragar a ese pueblo en el desierto. Les he dado maná, les he dado una columna de fuego, una nube, les he dado agua, los saqué de Egipto, pero me los voy a tragar. Y sigo siendo bueno, porque lo que voy a hacer es justo. Porque cuando Dios deja entrar a alguien en la tierra prometida, allí vemos gracia, no justicia, porque tú y yo no lo merecemos. Entramos a la vida eterna por la gracia recibida y por la justicia de Cristo. Dios es justo cuando salva, porque tenemos la justicia de Cristo, pero la salvación es por gracia, no por nuestra justicia. A todo el mundo le encanta cuando Dios hace obras de caridad y le parece malo cuando mata a gente, incluso niños. Dios sigue siendo bueno. A veces me encuentro a niños de 12 años que están pegando a un niño autista a la salida de un colegio entre 3 o 4. Mucha gente dice es que les faltó un modelo de padre, no vienen de familias estructuradas. Nadie va a ser capaz de decir son malos por naturaleza. Porque yo he conocido niños, yo fui a un colegio concertado, gente que tenía dinero. Y a mí niños con casas ordenadas, padres sin estar divorciados, dinero, iPad, teléfono, todo, a mí me han llevado a un baño y por ser el gordito de la clase me han orinado encima, me han llenado la mochila de jabón, me han llenado la ropa de jabón para que no tenga nada que ponerme decente al salir. Y no les faltó ejemplo, ni una buena educación. Eran malos por naturaleza. Por eso si Dios los quiere matar, está en su derecho. Es que si los hubiera dejado posiblemente lo que le hicieron a uno se lo harían a 10, a 20, a 30. Y si no lo hacen es porque Dios tiene demasiada gracia y frena un poco la maldad de este mundo. Pero si Dios decide matar es justo. Y si Dios ha dicho, por los anticristos no hay que orar, no se ora. No se ora. Dice que los falsos profetas les aguarda el fuego. Si Dios los salva, Él está en su derecho porque es Dios, pero Dios no ha dicho que oremos por ellos. Yo oro para los que son engañados, abran sus ojos. Yo oro para los que no conocen a Dios, no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina, pero nunca oraré por eso. Que me llaman juez. Oro por pastores que pueden cometer un error, sí. Oro por siervos del Señor que pueden caer en pecado para que Dios los restaure, sí. Pero eso es una sanguijuela, una víbora que está usando el nombre santo de Dios y la palabra pura, Jesús en sus labios, para sacar fortunas y hacer dinero. No merece mi oración. Y no porque yo sea más bueno, porque Dios ha dicho, por ese pecado no se ora, porque me han ofendido. Me han ofendido. Si Dios quiere salvarlos, nadie lo reclamará. Pero hay muchos por los que hay que rogar, pero no los anticristos. ¿Y por quién oramos? Por los hermanos. Eso sí, Juan lo ha dicho. Si un hermano peca, sí, para que Dios lo restaure. Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y mira qué dice ahora. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Eso incluso nos lleva a entender que hasta la enfermedad podía estar vinculada a los pecados. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué vas a orar por una enfermedad y luego automáticamente, y si sus pecados y si ha cometido pecado, le serán perdonados? ¿Te acuerdas cuando ha dicho que en Corintio había gente que tomaba la Santa Cena indignamente y dice, y hay muchos débiles, enfermos entre nosotros? ¿En la Biblia no hay enfermedades causadas por el pecado? ¿Puede ser que una enfermedad sea fruto de pecado? Puede ser. No quiero ahora que por favor cometan el disparate de que cualquier hermano que esté enfermo empiecen a cuchichear de qué pecado ha cometido. Pero que puede ser, puede ser.
Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Qué hay que hacer los hermanos con los pecados? Confesar los hermanos los pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Claro, entre los hermanos, confesaos y orad. Pero Santiago no ha dicho, a no ser que sea ese, que no ores. No, cualquier hermano puede cometer cualquier pecado y debemos confesarlo y orar unos por otros. El pecado de muerte que dice Juan en su contexto obviamente apunta a la apostasía de los anticristos y los que negaban a Jesús. Y eso se queda en manos de Dios, pero por ese pecado nosotros no vamos a orar. Espero que a pesar de mi torpeza lingüística se haya podido comprender un poco la enseñanza. Vamos a orar.